Buenas tardes, es martes 21 de abril de 2026. Gracias por elegirnos para informarse. Vamos a los temas que destacamos en Noticiero Guatevisión, emisión en directo y Prensa Libre Radio. Este es el primero de ellos. Una balacera dentro de una cevichería en la zona 6 deja muertos y heridos, entre ellos un niño de 5 años que quedó huérfano. Las autoridades investigan cómo ocurrió ese tiroteo y quiénes estarían detrás. Mientras tanto, la comisión define la lista de aspirantes y deja fuera a María Consuelo Porras en la carrera por la Fiscalía General. Ahora todo queda en manos ya del presidente de la República, Bernardo Arévalo. Y en otros temas, casi 500 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha enfrentan cargos por miles de delitos y más de 2.000 homicidios en medio de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele y las posibilidades de una pena máxima tras varios años de violencia en El Salvador. Les contaremos más. Y desaparece ícono vestuario de la moda, en este caso es Madonna la que se ve afectada, y es que ella había brillado en Coachella junto a Sabrina Carpenter y ahora ofrece una recompensa para que le devuelvan el vestuario robado. Les contaremos mucho más. Tenemos estas y otras noticias a partir de este instante en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vamos a los temas más importantes. Les saluda Elsa Mariana García. A partir de este instante vamos a las noticias más importantes. Gracias por elegirnos, prepárense. Hay mucho por revisar de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Aquí comenzamos. Los bomberos municipales reportaron el hallazgo de posibles restos humanos envueltos en sábanas y bolsas plásticas. Todo habría ocurrido en la 28 calle de la colonia Reformita, en la zona 12 de la capital del país. El área ya fue acordonada por las fuerzas de seguridad, mientras fiscales del Ministerio Público y peritos realizaban las diligencias para determinar qué exactamente era lo que tenía esta escena. Hasta el momento no se ha establecido con claridad la identidad de la víctima ni las circunstancias del crimen que llevó a su muerte. Y una mujer murió a consecuencia de heridas de arma de fuego tras un ataque armado registrado en la colonia Tabacal, esto en Amatitlán. Ya tenemos reporte de los bomberos voluntarios que han identificado a la mujer como Silvia Cristina Jiménez Beltrán, de 25 años. El cuerpo habría quedado en el interior de una vivienda, por lo que de forma preliminar se presume que la mujer abrió la puerta e intentó refugiarse en esa casa. Las autoridades acordonaron el área. El Ministerio Público se encargó de la escena para iniciar una investigación. Entre tanto, un hombre fue baleado en plena carretera y su asesino aún anda suelto. El joven de 27 años fue abatido en el kilómetro 15.5 hacia el Atlántico guatemalteco, en un ataque que trasciende en este momento con muy pocos detalles. Los bomberos voluntarios explican que la víctima había recibido varios disparos y que había fallecido en el acto. Las autoridades ya iniciaron el rastreo del criminal. Y las autoridades también investigan el atentado que sufrió un hombre de unos 50 años en medio de un tiroteo en el kilómetro 6.5, justamente al Atlántico, ya hacia la zona 18. Carlos Rubén Canté recibió varios balazos en el abdomen y también al menos uno en la mano izquierda. Los paramédicos lo asistieron a tiempo y lo llevaron de inmediato a un hospital y allí se recupera en estado delicado. Fue internado en el Hospital San Juan de Dios, en donde quedó en manos del equipo médico. Y 6 personas muertas y 2 heridos, entre ellos un niño de 5 años. Ese es el trágico saldo de un ataque armado registrado en una vivienda que funcionaba como una cevichería. Todos los sucesos tuvieron lugar en la zona 6 de la capital del país. El reloj marcaba las 3 de la tarde con 36 minutos y 14 segundos, cuando una intensa balacera se registró en el interior de un inmueble ubicado en la 18 Avenida y octava calle de la zona 6, el cual operaba como cevichería de nombre Viña del Mar. De acuerdo con los bomberos voluntarios, el ataque ocurrió en el primer nivel del lugar, donde 5 personas murieron. Entre las víctimas hay 2 mujeres y 3 hombres, todos con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Minutos más tarde, los bomberos municipales informaron que 3 personas, entre ellas un niño de 5 años, eran trasladadas al Hospital General San Juan de Dios. Una de ellas falleció a su ingreso del centro asistencial. Presentan heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo que, repito, el oficial de bomberos Díaz procedió a dar aviso a las autoridades, esto para resguardar también la escena. Las personas fallecidas, se encuentran en el área del restaurante. Vecinos del sector lamentaron lo sucedido y expresaron su preocupación por la escalada de violencia que afecta a ese sector de la ciudad, que paradójicamente cuenta con sedes policiales a menos de 200 metros del lugar de la tragedia. Es terrible, ¿va? Que no hay seguridad, y a pesar que está la academia aquí Sumasito. Ya contrasta eso, ¿verdad? Que aquí hay instalaciones de Policía Nacional Civil y pasan estas cosas, 5 personas fallecidas. Sí, eso es lo más horrible, ¿va? De que estando cerca de la policía. ¿Usted tiene alguna persona conocida, algún amigo, familiar? No, nosotros por acá trabajamos, solo para estarse dando cuenta cómo está el país, ¿verdad? No está seguro mire la hora que es. Y el día, ¿verdad? Lunes, Sí, cabal, estamos re mal con la seguridad, pero bueno, así nos toca. ¿Usted trabaja por aquí cerca? Por acá trabajamos. ¿Se escucharon las detonaciones? Sí, las ambulancias y todo. Está duro esto, está duro la situación. En el lugar quedaron los cuerpos de 5 víctimas mientras agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército acordonaron el área para resguardar la escena. Fiscales del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para establecer el móvil del ataque. Cámaras de videovigilancia de la cevichería captaron el momento cuando 2 hombres que vestían suéter gris, pantalón de lona azul y celeste, tenis blancos, gorras y mascarillas negras, ingresan al inmueble, disparan contra todos los comensales y salen corriendo con rumbo desconocido. 14 segundos después de su ingreso, con el saldo mortal de 6 fallecidos. Familiares y conocidos llegaron al sitio y señalaron que al menos 3 de las víctimas trabajaban como pilotos de tuk-tuk y eran originarios de San Antonio Las Flores. Este hecho se convirtió en el segundo ataque armado registrado en la zona 6 en las últimas horas y coincidentemente ataques contra pilotos de tuk-tuk. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y siempre en este tema, la condición médica de las víctimas que salieron con vida de ese atentado en la zona 6 de la capital del país es parte de nuestra cobertura. Andrea Domínguez sabe en este momento un poco más de información de su condición médica y nos pone al tanto. Hola Andrea, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para quienes nos sintonizan. Como tú muy bien lo indicas, ya el Hospital General San Juan de Dios ha dado detalles de cómo se encuentran las víctimas que fueron trasladadas hasta este centro asistencial luego de esta masacre registrada en la zona 6 de la ciudad. Hasta este punto fueron trasladadas al menos 3 personas, según dieron o informaron los bomberos municipales de la ciudad. El hospital ha señalado que en este lugar se encuentra José Estuardo Hernández, de 31 años, quien ya ha sido intervenido quirúrgicamente y permanece en recuperación, pero en estado delicado. Asimismo, un niño de 5 años, quien sufrió heridas en el tórax y brazo izquierdo, ya fue operado, continúa en recuperación y observación médica, pero en este momento se encuentra estable, según han dado a conocer las autoridades. Una tercera víctima también fue trasladada a este centro asistencial, Domingo Isaías Boch Muth, de 50 años, quien falleció al momento de su arriba a la emergencia de este centro asistencial debido a la gravedad de las heridas, principalmente en el abdomen y tórax, según confirmaron las autoridades. En este momento, ustedes a través de Noticiero Guatevisión pueden observar el momento en el cual se registró este ataque con las cámaras documentadas dentro del lugar. Sin embargo, acá se encontraba el padre y la madre
padre de este niño de tan solo 5 años, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar. El hombre de 50 años, Domingo Isaías Boch, está señalado de ser el papá de este pequeño, y su mamá, Kimberly Pérez Ramos, quienes se encontraban en el sitio, y que se logra ver en las imágenes cómo ellos intentan protegerlo en medio de esta balacera que se registra, y que los padres de alguna forma logran con ello salvarle la vida. Sin embargo, la madre fallece dentro del centro que se encontraban degustando alimentos, mientras el padre fallece al arribo de este centro asistencial. También hay que señalar que hemos hablado con las autoridades de la Policía Nacional Civil respecto a las hipótesis sobre esta masacre, que ha dejado en total 8 víctimas, 6 muertos y 2 heridos. Han señalado que este ataque iba dirigido contra una mujer que tiene antecedentes penales, al menos 3, según han logrado confirmar las autoridades, y que ella habría sido el objeto de este hecho. Se trata de una mujer identificada como Evelyn Noemí Sinay Hernández, quien se encontraba dentro de este sitio y que tiene aproximadamente 32 años. Sin embargo, contaba con al menos 3 delitos penales desde el año 2013, dentro de ellos conspiración para asesinato. Pero escucharemos en este momento también al portavoz de la Policía Nacional Civil, quien amplía los detalles respecto a esta mujer, pero también asegura que el resto de las víctimas mortales no contaba con antecedentes, ya que por ello iba dirigido el ataque hacia ella. En este caso pudieran ser tanto de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha, pero también hay otra estructura criminal la cual está siendo investigada en esa área para determinar si también tiene relación con este hecho armado. En este hecho, Jorge, lamentablemente se da la muerte de una familia, madre y padre de un niño de 5 años que resulta heridos. ¿Ustedes saben incluso alguna hipótesis de cuál era la estadía de ellos en el sector, o que se convierten en víctimas o daños colaterales, verdad? Bueno, una de las primeras hipótesis por cual pudiera tener algún tema de una situación colateral con estas personas es por la similitud de vestimenta que tenía tanto el acompañante de la señorita Evelyn Noemí Sinay con el padre de familia que se encontraba también en el interior, tomando en cuenta que en muchos de los casos a este tipo de sicarios se les da en este caso la información de cómo están vestidas las personas, y por tal motivo es una de las líneas de investigación hasta este momento, tomando en cuenta que hay varias líneas de investigación, y de acuerdo a lo que los investigadores vayan fortaleciendo juntamente con la Fiscalía, se dará el resultado concreto de esta investigación para dar con los presuntos responsables. Estas son parte de las hipótesis que han detallado ya las autoridades de la Policía Nacional Civil, pero voy a volver a señalar cuáles son los antecedentes por los cuales ya había sido arrestada en algún momento Evelyn Noemí Sinay Hernández. Estamos hablando conspiración para asesinato, portación de arma hechiza y asociaciones ilícitas. Desde el 2013 ya el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala tenía un caso en su contra. Sin embargo, ya las autoridades han señalado que lamentablemente esta familia y otras de las personas que se encontraban en este lugar degustando de alimentos se habrían convertido en víctimas de este daño colateral, pues como muy bien lo señala el portavoz, muchas veces a los delincuentes únicamente se les proporciona el tipo de ropa contra quien deben de ir a cometer estos hechos, y en ese caso no solo la persona por la quien iban y quien lo acompañaba portaba similitud, es decir, una camisa blanca y una gorra del mismo color, sino que también la otra familia que se encontraba en ese lugar portaba las mismas características. Pero esta es una investigación que continúa en desarrollo por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Con esta información retorno a los estudios con imágenes de Jorge Palomo y Javier González, reportó Andrea Domínguez. Gracias, Andrea. Y en seguimiento al tema, un niño de 5 años que ahora justamente reportaba Andrea es uno de los sobrevivientes, aunque sus padres no contaron con la misma suerte. Ahora el pequeño está bajo cuidado médico, pero también bajo protección del Estado. Vamos a enlazar con Mabel Saucedo, que da seguimiento a su caso específicamente. Mabel, buenas tardes.
Gracias, Elsa Mariana. Amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente estamos dando este seguimiento y es que nos vamos a centrar en el pequeño de 5 años. Él fue ingresado a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, inicialmente en el área de emergencias. Fue asistido por el personal. Lo que se ha señalado es de que no tenía perforaciones de bala, pero sí tenía algunos roces luego de que fueron atacados sus papás en esta cevichería de la zona 6. En este caso, pues recordemos que de este hecho murieron su papá y su mamá en el lugar, su mamá en el hospital, su papá. Pero ahora, ¿qué va a pasar con este pequeño? Por ello estamos hoy en la Procuraduría General de la Nación con Yasmín Villagrán, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda explicar sobre las acciones que PGN ya ha realizado, con quién está el niño o con quién va a estar próximamente. Bueno, ante esta situación, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN se constituyó al nosocomio para poder verificar que el niño estuviera gozando de todos sus derechos, es decir, que estuviera recibiendo el derecho a la salud integralmente y también poder restituir todos aquellos que habían sido violentados derivado del hecho delictivo de lo que sus progenitores lamentablemente fueron víctimas. Se establece que el niño efectivamente está estable, está recibiendo todos los tratamientos médicos correspondientes. Al momento de que el personal acude al nosocomio, identifican a familiares que ya se encuentran en compañía del niño de aproximadamente 5 años. En este caso se toman los datos respectivos. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado las diligencias respectivas para poder realizar las investigaciones sociales y las evaluaciones a los familiares para cuando el niño sea dado de alta médicamente pueda ser reintegrado con un recurso familiar idóneo. Claro, y en este caso, tomando en cuenta que obviamente pues los padres no están, ¿se le da prioridad a alguna familia del papá o de la mamá o cómo es el procedimiento? Se evalúan a todos los familiares disponibles con la finalidad de poder verificar que están aptos para su cuidado, también que todos los derechos que necesita y debe de gozar el niño puedan ser protegidos dentro del entorno familiar y al poderse establecer, pues se identifica este recurso prioritario, el más idóneo es el que finalmente pues acoge al niño. ¿Cuánto tiempo podría llevar ese tiempo luego de que él sea dado de alta? ¿Va inmediatamente o queda a cargo de PGN? Afortunadamente, dentro de este hecho bastante trágico, pues están ya los familiares con el niño. Esto quiere decir que las evaluaciones comienzan desde este momento, lo que garantiza que al momento de que el niño sea dado de alta, pues él ya pueda ser reintegrado a un núcleo familiar y también nosotros pongamos a disposición las herramientas necesarias para que el niño, pues derivado de los hechos que vivió, también pueda contar con atención psicológica. Claro. ¿Por cuánto tiempo tendría esta ayuda psicológica? Esta ayuda psicológica la determina un juez con base a los fundamentos y a los hallazgos que el personal de la PGN especializado también logre deducir al momento de la evaluación del niño, puesto a que vivió un hecho como tal. Esto también queda consignado y dependiendo de lo encontrado, pues ya el juez dictamina la cantidad de tiempo principal que el niño debe recibir este tipo de ayuda. Sin embargo, esto puede postergarse derivado a las condiciones médicas que se encuentren en cuanto a su salud mental y también a su estabilidad emocional. Gracias por estos detalles. Es parte de lo que va a acontecer con relación a este pequeño de 5 años que resultó herido o lesionado luego de este hecho armado que dejó a 6 personas fallecidas, entre ellos sus padres. En este caso, pues de manera extraoficial se ha señalado de que probablemente ellos estaban comiendo solo en el lugar y probablemente iban a ir a ver un partido de fútbol en horas de la noche. Sin embargo, como bien les señalo, es una versión extraoficial. Con imágenes de Esvin García, regresamos al estudio central. Gracias, Mabel. Mientras tanto, un grupo de turistas fue grabado a poca distancia del cráter del volcán Santiaguito, justo al momento en el que se produce una erupción. Varias grabaciones muestran las imágenes impactantes de la emergencia que por lo menos dejó una persona herida. Momentos de terror vivieron los turistas al escalar al volcán Santiaguito en Quetzaltenango, el coloso que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha restringido desde el año 2024 por la alta actividad eruptiva que mantiene. Las autoridades aseguran que no han podido identificar a las personas y no se cuentan con datos de cuántos fueron los heridos o afectados. Sin embargo, recalcan que escalar este volcán, uno de los 3 activos que tiene Guatemala, está prohibido desde 2024.
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que pese a las restricciones, algunos turistas continúan escalando el coloso. Hasta el momento no se han establecido sanciones para los que incumplan esta medida, pero se ha acordado con cuerpos de socorro no realizar rescates en el área. Durante la Semana Santa se registraron algunos de estos casos según las autoridades. El Instituto Guatemalteco de Turismo hizo un llamado a los turistas de abstenerse a ascender estos volcanes que representan riesgos para su integridad física, especialmente aquellos casos donde existan alertas o condiciones adversas. La comuna altense destaca que hasta el momento es complicado mantener un control en el área debido a que los turistas hacen caso omiso a las alertas, reportó Lucero Zapalú. Y a propósito, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, habló de la emergencia que vivieron los turistas exponiéndose durante la explosión de este volcán, el Santiaguito. El boletín volcanológico del INSIBUME explica que la actividad generó una columna de ceniza y también flujo piroclástico, fenómeno altamente peligroso para quienes permanecen cerca. Se mantiene también esa prohibición acerca de subir a este lugar, zonas de restricción establecidas en un radio de 5 kilómetros alrededor del complejo volcánico, así como el riesgo en rutas provenientes de Quetzaltenango y el Palmar. Además, permanece imposible en este momento acampar en la zona. Es una prohibición que se mantiene desde hace ya algún tiempo. Ante cualquier emergencia pueden activar el sistema de CONRED llamando al 119. Vamos a importantes temas de la jornada. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha cancelado la licencia ambiental del proyecto de viaducto que se estaba construyendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala tras establecer que fue autorizada bajo una categoría de un impacto ambiental menor a la que en realidad exige la normativa vigente. La decisión fue anunciada junto al Ministerio de Cultura y Deportes, que explicó que el proyecto de ampliación del acceso norte del periférico universitario en la zona 12 de la capital del país no cumplía con la clasificación ambiental que corresponde. Por este caso, el Ministerio de Ambiente presentó también una denuncia ante el Ministerio Público para deducir responsabilidades. Además, las autoridades informaron que el proyecto de ampliación de una torre de estacionamientos del campus central carece de una licencia ambiental. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura dio por terminado el convenio de investigación y rescate arqueológico vinculado a ambas obras. Ahora, el cumplir es precisamente un requisito legal para la ejecución, cosa que no ocurrió, por lo que todo queda paralizado. En otros temas, la lista de 6 aspirantes a fiscal general del Ministerio Público ha quedado ya integrada luego de que la Comisión de Postulación realizara varias rondas de votaciones para elegir a los profesionales que podrían llegar a ese cargo. La decisión ahora queda en manos del presidente del país. Luego de 4 rondas de votación, la Comisión de Postulación hizo la lista de 6 candidatos a fiscal general. La elección se realizó en un grupo de 12 aspirantes que obtuvieron nota superior a los 70 puntos. Una de las candidatas era la actual fiscal general, María Consuelo Porras, pero solo obtuvo 6 de los 10 votos mínimos que necesitaba un profesional para integrar la nómina. Las rondas de votación comenzaron alrededor de las 15 horas con 30 minutos. Los comisionados debían dar su voto a favor o en contra de un postulante, esto a viva voz, explicando en algunos casos los motivos de su decisión. La primera aspirante en ser incluida en la nómina final fue Beila Xiomara Estrada, quien obtuvo 13 votos a favor, esto durante la primera ronda de votación. En la ronda número 2, 4 aspirantes más lograron los votos necesarios para integrar la nómina. Se trata de los profesionales César Augusto Ávila Aparicio, Julio Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna y Zoila Tatiana Morales. Durante la tercera ronda de votación, ningún aspirante logró los votos necesarios. Posteriormente, la comisión dio un receso, esto para analizar los perfiles de aquellos profesionales que tenían opción de integrar el último cupo en la lista. En la cuarta ronda de votación, el profesional Néctor Guilevaldo de León Ramírez alcanzó los votos necesarios y fue el último profesional en integrar la lista final de aspirantes a fiscal general del Ministerio Público. La comisión realizó el oficio que será remitido al presidente de la República para que conozca los perfiles de los aspirantes al cargo, entre los cuales deberá elegir al próximo fiscal general para los próximos 4 años. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Y nos vamos ahora hasta el Congreso de la República, que convocó a sesión ordinaria para este día a las 2 de la tarde. Se contempla la discusión de iniciativas de ley, reformas tributarias y también la elección de magistrados de apelaciones. Nuestro periodista Oscar Vázquez está en el lugar y nos pone al tanto de los detalles de esta jornada prevista para hoy. Oscar, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde la directora de la DIACO nos explicó cómo será el proceso de sanción ante el subsidio de combustibles, ya que este será el ente encargado. Efectivamente, sí, es que son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, en un momento vamos a ir con nuestra compañera María Paula Carranza, que tiene otros detalles, como veíamos, del Ejecutivo. Por ahora es momento de enlazar al Congreso. Como les decíamos, tiene una jornada importante. Se habla de los temas que tienen que aprobar en las siguientes horas, salas de apelaciones, pero un tema que ha quedado pendiente es la ley contra lavado de dinero. Sabremos ahora con nuestro periodista si este tema estará en la mesa de conversaciones. Oscar, buenas tardes. Adelante con tu informe. Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarles de que el Congreso de la República ha programado para este martes su sesión plenaria ordinaria en el hemiciclo parlamentario, en donde se tocarán temas importantes y de interés nacional. Uno de ellos es reformas a la ley del YUSI, esta propuesta que ha sido dada a conocer a la población semanas atrás y que la misma pretendería eliminar estos impuestos a personas que han pagado por más de 20 años el YUSI. También así eliminar este impuesto a personas mayores de 60 años y la reducción al 5 por millar. Este es uno de los temas que se discutirá en primera lectura en el hemiciclo parlamentario. También reformas a la ley de inmuebles, que también figura dentro de la agenda. También es importante resaltar que dentro de la agenda figura un tema que ha venido suspendiéndose en sesiones anteriores y es la elección de magistrados de salas de apelaciones para culminar el periodo de este año hasta el 2029. Este tema que quedó en suspenso en la sesión pasada luego de que se aprobara el subsidio a los combustibles. Cabe resaltar también que varios sectores esperaban de que para hoy se agendara la ley de lavado de dinero, ya que en semanas anteriores había alcanzado su tercera lectura y que esta semana en teoría debería de aprobarse en su redacción final. Sin embargo, la misma no ha sido agendada. Varios sectores esperan de que pueda agendarse antes de que los parlamentarios vayan a su receso que inicia el 16 de mayo. De momento esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, con imágenes de Moisés Sheck. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Y ahora enlazamos con nuestra periodista María Paula Carranza. Ya nos adelantaba, la DIACO ha establecido nuevas sanciones si es que encuentra irregularidades en los precios de los combustibles y estas las estarían enfrentando los distribuidores. María Paula, ¿qué otra cosa se dijo en la reunión de esta mañana? Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde la directora de la DIACO nos explicó cómo será el proceso de sanción ante el subsidio de combustibles, ya que este será el ente encargado. Efectivamente, sí, es que son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, las denuncias que colocamos fueron en el ámbito penal porque se estableció un posible delito de especulación. Entonces, el artículo 99 de la ley de DIACO nos indica que debemos de dejar de sancionar y remitirlas hacia el ente investigador, que en este caso sería el Ministerio Público. Pero ante esta nueva situación de subsidio, no precisamente es que se esté dando un tema de especulación, sino que aquí lo que tenemos que controlar nosotros son que los precios que el Ministerio de Energía y Minas plasme en su página como los precios de referencia sean los que realmente las gasolineras estén posteando. Entonces nosotros esperamos que en el reglamento se pueda aclarar también, porque vemos que esto no exoneraría tampoco a un ámbito penal. Entonces tenemos la sanción administrativa, que son las 30 UMAS que los legisladores tuvieron a bien colocarla, y además pues esperamos que no en el reglamento pueda aclararse la exoneración, que no exonera hacia un área penal, ¿verdad?, en caso exista algún posible delito. Se espera que para el 30 de abril el reglamento del subsidio de combustibles ya esté aprobado para que se vea el reflejo de la baja de precios el 1 de mayo.
Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula, por este reporte. Mientras tanto, el gobierno ha decretado estado de prevención, pero no en todo el país, solamente en 5 departamentos. El decreto gubernativo número 6-2026 o 2026 establece que esta medida estará vigente en Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango, con el objetivo de contener la violencia que vive el país y garantizar el orden público. Según el documento, esta decisión da continuidad a una serie de operativos de prevención implementados desde el 16 de febrero pasado, cuando se emitió el primer decreto. Posteriormente se sumaron nuevas disposiciones del 3 de marzo, el 18 de marzo y el 6 de abril pasado, como parte de las acciones para contener ataques contra las autoridades policiales y también el avance de estructuras criminales. El estado de prevención tendrá una vigencia de 15 días y permitirá a las autoridades aplicar medidas excepcionales. Entre estas incluye limitar reuniones, manifestaciones o incluso disolver concentraciones que se tornen violentas o que puedan restringir incluso la circulación de vehículos en ciertas áreas. Y en otras cosas, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ya le dio la bienvenida a Jorgen K. Andrews, que es precisamente quien asume como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país. Con más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática, el funcionario ha trabajado en distintas regiones, incluyendo Latinoamérica, Asia y Europa, además de su paso por el Consejo de Seguridad Nacional. Según lo que se ha informado hasta ahora, su incorporación busca fortalecer la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos para avanzar en temas prioritarios. Vamos con algunas alertas en nuestro país. Un tráiler que transportaba bebidas gaseosas se precipitó en una hondonada en el kilómetro 184 hacia el occidente guatemalteco, a la altura de Totonicapán. Según reportes oficiales, el conductor perdió el control del vehículo por causas que no han sido aclaradas hasta ahora. Al lugar fueron destacados elementos de los bomberos voluntarios, quienes brindaron atención médica al piloto, que resultó con varias heridas, por lo que fue en ese momento atendido por los paramédicos y luego llevado a un hospital. El vehículo, como ven, sufrió varios daños. Y una persona fue atropellada en la calzada San Juan, en la zona 7 de la capital guatemalteca. La víctima, se cree, caminaba por la vía pública cuando fue atropellada por un auto que se dio a la fuga. Por ahora no hay rastro del conductor. Los paramédicos localizaron en el Arriate Central el cuerpo de la persona que había sido atropellada. Era un hombre de unos 65 años, quien lamentablemente ya había fallecido. No ha sido identificado, sin embargo, hay datos para tratar de ubicar a sus familiares. Vestía una chumpa, una camiseta verde, un pantalón gris y botas tipo militar de color negro. Y a propósito, una mujer también fue atropellada, ella en la calzada Justo Rufino Barrios, en la zona 21 de la capital guatemalteca. La víctima fue localizada en la vía pública con severos golpes, principalmente en la cabeza, los cuales le cortaron la vida. Fueron los bomberos municipales los que se encargaron de la escena. Informaron que la mujer, de unos 50 años, había fallecido para cuando llegaron, pero aún no pudo ser identificada. Ella habría caminado por el lugar cuando fue atropellada por el conductor del transporte pesado, que en este caso intentaba ingresar a un predio cercano, no logró verla y la atropelló. El caso está bajo investigación. Un agente de la policía murió luego de ser atropellado también. Esto se dio en el kilómetro 114 de la ruta CA2 en jurisdicción de Santa Bárbara, en Suchitepeques. Allí está la fotografía de la víctima. Se trata de Carmelo Lima, originario de Santa Cruz Muluá, en Retaluleo. El oficial conducía una motocicleta cuando fue embestido por un auto cuyo conductor se dio a la fuga. Bomberos municipales departamentales se encargaron de la escena, llegaron para trasladarlo hasta el hospital de Tiquizate, en donde más tarde falleció. Minutos después, las autoridades empezaron una investigación para tratar de dar con el responsable.
y un hombre ebrio incendió la casa de su pareja en un acto que parece venganza tras la conflictiva ruptura de esa pareja, como les estaba contando. Fuentes oficiales revelaron que Juan José Tobar, de 38 años, le habría prendido fuego a la casa de su expareja sentimental en el caserío Cagualote, esto en Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango. Además, se confirmó que el hombre estaba completamente ebrio al momento de causar el incendio. Tenía una orden de alejamiento a favor de la agraviada. Los responsables en este momento están siendo tratados. En este caso es el hombre que aparentemente por la ruptura sentimental quiso vengarse. Se sabe que ahora tendrá problemas legales luego de esta situación. Y un jovencito fue detenido por la policía en su propia comisaría cuando intentaba interponer una denuncia en contra de otra persona. Agentes de la comisaría 35 en Escuintla reportaron este insólito incidente, y es que fue muy particular el arresto de Wilmer Antonio González Najarro, alias El Seco, dentro de la subcomisaría o subestación de La Gomera, al momento en el que el joven se presentaba para señalar a alguien más. Al momento de tomar sus datos, los registros policiales mostraron que El Seco tenía orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa y allanamiento, con datos que datan básicamente del 8 de octubre de 2025 en un juzgado de Jutiapa se habría emitido. Según el registro, el detenido habría intentado atacar con machete a un hombre en Jalpatagua por problemas personales. Ahora El Seco fue arrestado y tendrá una nueva situación que enfrentar. Y dos presuntos extorsionistas de 25 y 38 años fueron arrestados, y un menor de edad que también les acompañaba ahora está en resguardo del Estado. Todo ocurrió en la aldea Xejoj, en San Sebastián, Huehuetenango. Los sospechosos habrían amenazado de muerte a una persona si no le entregaba más de 7,000 quetzales. Los hombres fueron descubiertos antes de cumplir sus amenazas. Se cree que también son los responsables de otros casos de extorsión en aquella zona. Y las autoridades realizan 5 allanamientos en Santa María y Xahuatcán, esto en Santa Rosa, y es que se dan en medio de investigaciones por casos de violencia contra mujeres en aquella área. Las diligencias buscan evidenciar lo que se ha encontrado hasta ese momento. Se trata de buscar nuevas evidencias en inmuebles del sector para sustentar casos en proceso. Según el reporte, el objetivo es recolectar algunos indicios en seguimiento a delitos relacionados. Un hombre que tenía una orden de arresto en su contra fue detenido en Escuintla. Se trata de José René Alcántara Chinchilla, de 22 años. Él era buscado por la policía, que enfrenta cargos ahora, dicen las autoridades, por robo agravado, robo de equipo terminal, equipo móvil y también por portación ilegal de arma de fuego. Todo habría sido emitido el 2 de mayo de 2024 por un juzgado local. Las fuerzas del orden hacían patrullajes en la entrada a la aldea Santa Isabel en San José, Escuintla, como parte del plan Centinela, cuando identificaron a este sujeto, que ya había sido detenido en el pasado, precisamente por el mismo delito en 2010 y por andar armado de forma ilegal en otro caso de 2023. Y 2 hombres fueron arrestados en la zona 6 de la capital del país tras ser sorprendidos con motocicletas con irregularidades. El primero de los casos es a cargo de agentes de la comisaría 12. Allí detuvieron en el barrio San Antonio a Oscar, de 34 años, quien viajaba con un auto con reporte de robo de apenas una semana atrás. Simultáneamente en el Quintanal fue detenido Donovan N, de 18 años, y circulaba en una motocicleta con número de chasis totalmente alterado. Las autoridades investigan si estos vehículos fueron utilizados por los pandilleros para cometer delitos en la zona. Y le damos seguimiento a este caso. Un aspirante de bombero que fue implicado en un crimen, el de Nelson Santamaría y también el de Eldin Leonel Chokshi, aceptó los cargos de encubrimiento propio que en aquel momento se le habían entablado, y precisamente recibió ya una condena por este proceso. Y es que según la investigación, el hombre mintió en sus declaraciones para proteger a agentes de la policía. Elmer Vargas ha dado seguimiento a este tema y nos cuenta de la condena que ha recibido el aspirante a bombero. Elmer, buenas tardes.
Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, el aspirante a bombero Jorge Alexander Callejas ha sido condenado, esto por el delito de encubrimiento propio, esto relacionado al crimen de dos personas, un canadiense y un guatemalteco, ocurrido en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Hablamos específicamente de las víctimas Nelson Santamaría y Eldin Lionel Chokshi. Ambos, recordemos que en este caso se encuentran también involucrados agentes de la Policía Nacional Civil. Es importante señalar que esta persona se encontraba en rebeldía y fue detenida el pasado domingo, según informó la Policía Nacional Civil, y de esta cuenta se presentó ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, esto donde había solicitado una audiencia de aceptación de cargos por el delito de encubrimiento propio. Es importante señalar que luego de realizarse ese procedimiento de aceptación de cargos, el juez Eduardo Orozco del Juzgado de Mayor Riesgo B le ha dado una sentencia de 3 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios y una multa de 300 quetzales. Es importante señalar que al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena se reduce a la mitad, es decir, 1 año y 6 meses. Además, en este caso, el ahora condenado tuvo que realizar una disculpa pública ante los medios de comunicación, esto como parte de las medidas reparatorias que designó o también hizo el juez Eduardo Orozco para poder culminar este proceso. De esta cuenta es importante señalar que 8 agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran a la espera de que inicie el juicio en su contra por los delitos relacionados de ejecución extrajudicial de estas 2 personas que, como les comento, ocurrió en abril de 2024. En este caso, el aspirante a bombero era señalado del delito de encubrimiento propio al mentir en sus declaraciones, esto señalando que al momento de rendir su declaración ante el Ministerio Público, en este caso las víctimas habían fallecido en el ingreso al hospital de Chimaltenango y no adentro de la subestación policial, como arrojó la investigación realizada por el Ministerio Público. De esta cuenta la información que tenemos para compartirles de este caso, que como les comento, agentes de la Policía Nacional Civil están a la espera que pueda realizarse el juicio en su contra, siempre en un tribunal de mayor riesgo B. Esta es la información que tengo para compartirles desde el organismo judicial. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de Juan Diego González, reportó Elmer Vargas. Es momento de revisar qué pasa en el mundo. El diputado de Hezbollah, Qassem Fadala, declaró que el movimiento chiita quiere una tregua y que continúe, pero que Israel se retire del sur del Líbano, al afirmar que nadie podrá desarmar a esa organización aliada a Irán. A pocos días de su entrada en vigor, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah no logra disipar las tensiones en un país arrastrado al conflicto regional, mientras crecen las divisiones internas sobre el camino a seguir. El país quedó implicado en la guerra a inicios de marzo, cuando el movimiento chiita proiraní lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Teherán, abriendo un nuevo frente en un conflicto que sacude Oriente Medio. Desde Beirut, el diputado de Hezbollah, Hassan Fatlallah, afirmó que el grupo está decidido a mantener la tregua, pero rechazó cualquier intento de imponer nuevas líneas de seguridad en el sur del país o de desarmar a la organización. Derribaremos esta línea amarilla mediante la resistencia, mediante nuestra insistencia en nuestro derecho legítimo a defendernos a nosotros mismos y a nuestro país. El Estado libanés, a través de su diplomacia, está obligado a actuar al respecto y no a entablar negociaciones directas cuando la parte estadounidense no ha ofrecido nada y no ha recibido nada hasta ahora, ni de los estadounidenses ni del enemigo. Las declaraciones reflejan la firme oposición de Hezbollah a las negociaciones directas con Israel, impulsadas por el presidente libanés Joseph Aoun. El mandatario aseguró que estos contactos buscan poner fin a las hostilidades, lograr la retirada israelí del sur del Líbano y desplegar al ejército libanés en la frontera internacionalmente reconocida. Aún también anunció que el ex embajador en Washington, Simon Karam, encabezará la delegación libanesa, subrayando que estas conversaciones son independientes de otros esfuerzos diplomáticos en la región, incluidos los contactos entre Irán y Estados Unidos.
Es de interés del Estado, de interés del Líbano, de interés del presidente y de interés del gobierno alejarse del camino de las negociaciones directas y volver a un entendimiento nacional sobre la mejor opción para el Líbano. El diputado aseguró que su grupo quiere que la tregua continúe y que Israel se retire del sur del Líbano y advirtió que nadie podrá desarmar a esta organización aliada de Irán. Mientras tanto, ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua. Este lunes, medios oficiales libaneses informaron que un dron israelí bombardeó una localidad del sur del país, a pesar del alto al fuego de 10 días vigente. Entre tanto, un juicio histórico en El Salvador. Casi 500 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha enfrentan cargos por miles de delitos en medio de una ofensiva del gobierno en contra de las pandillas, algo que inició Nayib Bukele. La justicia de El Salvador inició el lunes un juicio contra casi 500,000 de acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía General, el grupo ordenó a matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su guerra contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91,000 detenidos. La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los cabecillas se le atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29,000 homicidios. Se les estarían atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años, ¿sí? Es por eso que nosotros estamos utilizando la teoría de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, es que estaríamos atribuyéndole todo este cúmulo de delitos a este corporativo criminal, porque fueron ellos los que dieron las órdenes para poder cometer todos estos delitos que la pandilla hizo durante todo este tiempo. Según el fiscal, que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia. Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. La Mara Salvatrucha y su rival, Barrio 18, con sus dos facciones, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele. El presidente salvadoreño es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero ONGs denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción que permite capturas sin orden judicial. La Fiscalía dijo tener abundantes pruebas para pedir las penas máximas, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y terroristas, según una reforma legal recientemente aprobada en el país centroamericano. Y el gobierno de Estados Unidos ya inició el reembolso de unos 166,000 millones de dólares cobrados en aranceles anulados en febrero por la Corte Suprema de aquel país. En una primera fase, el Servicio de Aduanas prevé devolver 127,000 millones de dólares a empresas afectadas a través de un portal que atenderá a cerca del 63% de las compañías elegibles. La etapa incluye pagos que aún están bajo revisión federal. Una vez aceptadas las solicitudes, los reembolsos podrían emitirse en un plazo de entre 60 y 90 días. Este sistema denominado CAPE se ampliará posteriormente para incluir pagos más antiguos. Más de 3,000 empresas ya están demandando para asegurar estos reembolsos en sus cuentas. El fallo del Supremo determinó que no había facultades para imponer estos aranceles en tiempos de paz. Sin embargo, se mantiene un arancel global temporal del 10% vigente hasta el 23 de julio. Es momento de la pausa. Volvemos inmediatamente a contarles un poco más de qué fue lo que ha hecho la cantante Madonna para crear una demanda muy, pero muy pública. No se lo pierdan. Tim
Cook dejará la dirección ejecutiva de Apple en septiembre y será reemplazado por John Ternus, actual responsable de productos como iPhone y la Mac, además de muchas otras alternativas de dispositivos móviles. Aunque como favorito se sabe para sucederlo, el cambio no precisamente era él. Se esperaba que tan pronto Cook pasara a ocupar la presidencia del Consejo de Administración se hicieran algunos otros cambios. Y es que Cook llegó a Apple en 1998, asumió como director general en 2011 tras la salida de Steve Jobs. Desde entonces la empresa cuadriplicó su facturación y superó así los $4 billones en valores en el mercado. Durante su gestión también impulsó el negocio de servicios que incluyen App Store, Apple Music, Apple TV y también iCloud, convirtiendo así a este hombre en uno de los principales motores de crecimiento en el mundo. Sin embargo, Apple ha quedado rezagada en la inteligencia artificial generativa y aún no ha integrado completamente estas capacidades en el iPhone. Hasta aquí las noticias. Mañana a la 1 del día nos encontramos en la pantalla de Guatevisión y en Prensa Libre Radio. Hasta entonces.